para que a final de cuentas ustedes lo puedan revisar si los que tengan problemas. Y ahorita como se ve el día un poco nublado, entonces podemos perder incluso la conexión de internet y al perderlo pues se perdería la plática. Entonces lo que yo les decía, aquí la Convención de Cibercriminalidad son un conjunto de recomendaciones que, que la convención precisamente para los países miembros. Esta convención va dirigida a los países, a los representantes de los países. ¿Quién es el representante del país? Pues el presidente de la República. Así lo establece la Constitución, el artículo 89 de la Constitución. Aquí están las funciones del presidente de la República. Él es el que firma los tratados internacionales. ¿Y quién los ratifica? Bueno, el Senado de la República. Pues bien, esas son las recomendaciones. Tener un conjunto de normas de carácter penal, sustantivas, pero también adjetivas, es decir, eh, un proceso penal. ¿Ok? No solo el conjunto de normas objetivas, sino también nos exige, porque es una exigencia, es decir, cuando un país firma una convención, se obliga a cumplir las recomendaciones. México no lo ha firmado, por eso no tenemos incluso un catálogo especial para la materia de informática. ¿Sí? Entonces, así como ese catálogo requiere un proceso penal acorde a nivel internacional. Entonces, por eso dio lugar a que tengamos un proceso penal acusatorio acorde a los países que tienen un sistema muy parecido. Incluso, si se dan cuenta, es algo similar a lo que se establece en Estados Unidos. Tan es así que muchos operadores fueron a tomar cursos de capacitación a Estados Unidos con respecto al proceso penal. Bueno, ustedes van a ver en un futuro el proceso penal como asignatura. No me voy a meter ahí, ustedes ya lo verán, ¿no? ¿Qué más nos exige la convención? Cooperación internacional en materia de extradición. Es decir, si un país fue víctima, un país, me refiero, un país miembro de esta convención, fue víctima de un ataque a través de las redes, a través de los sistemas informáticos, el país donde se encuentre el sujeto activo del delito debe de colaborar para regresar a esta persona y que sea procesada en el país que fue víctima o afectado por esta conducta. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, de eso se trata, esa colaboración. Ahora, aquí es interesante porque existe, bueno, la convención lo establece, pero existe el derecho internacional. El derecho internacional en materia de extradición comprende varios candados, es decir, no es tan sencillo extraditar a una persona, ¿no? Se deben de cumplir ciertos requisitos. Pongan mucha atención aquí. Si, por ejemplo, México quisiera que atraer, en un ejemplo hipotético, a un ruso que haya atentado contra el servicio mexicano, al servicio, por ejemplo, de Pemex, que les decía, energético mexicano, y México solicita la extradición de esta persona, si se llega a localizar, obviamente, y se sabe quién es, bueno, se solicitaría su extradición. Pero ¿cuáles son estos requisitos? Fíjense bien, porque estamos solicitando que sea una persona de nacionalidad extranjera para que venga a México y sea sancionado aquí en México con las leyes mexicanas. Eso es interesante. Cosa como parecida como sucedió con el Chapo Guzmán, que atentó contra bienes jurídicos de Estados Unidos, y Estados Unidos solicitó su extradición de una persona extranjera de nacionalidad mexicana para procesarlo en Estados Unidos. Fíjense bien lo que vamos a tratar ahorita. No es sencillo porque los tratados internacionales en materia de extradición, les decía,
exigen ciertos requisitos. Uno, solamente existe la extradición en materia penal, igual como lo vimos en intervención de comunicaciones, solamente en materia penal. Dos, debe de existir un proceso ya actual contra esa persona. Pero eso quiere decir que ya existe una investigación en contra de la persona, o por lo menos una orden de aprehensión. Y saben ustedes que conforme a la Constitución, el único órgano que puede emitir una orden de aprehensión es un juez, y para el caso internacional, un juez federal. Entonces, requisitos. Debe haber un proceso. Y al haber un proceso, es porque existe legislación local que se vio vulnerada. Dos, eh, si no hay proceso, por lo menos iniciado ese proceso. ¿Cómo se inicia? Con una orden de aprehensión. Y para emitir una orden de aprehensión también existen requisitos. Vean la Constitución, artículo 16 constitucional. Todos son principios de certeza jurídica que tenemos todos los ciudadanos, de que nadie nos puede molestar con una orden de aprehensión si no es que se reúnen ciertos requisitos. ¿Cuáles? Que existe un delito, que existan elementos o registros o indicios que establezcan que se ha cometido una conducta que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que ese sujeto lo cometió. Entonces deben de reunirse esos elementos probatorios, probatorios, porque también al solicitar esta, esta extradición de un extranjero, por ejemplo, se deben de acreditar estos indicios. ¿Sí? Sí se entiende. Entonces, no es sencillo, y sobre todo cuando se trata de un extranjero y va a ser procesado en otro país que no es de él. Por ejemplo, si es un ruso y va a venir y lo van a traer a México para ser sancionado en México con reglas americanas, no es nada sencillo, porque también existe un principio que si en el país de origen de esta persona también se sanciona esa conducta, entonces se protege su nacional. Es decir, entonces su país lo protege porque es ciudadano de ese país. Y si existe ley en ese país, entonces no da lugar a la extradición, sino al procedimiento local. Es decir, si, por ejemplo, un mexicano atentara contra otro país y ese país exige, por ejemplo, España solicita a un mexicano, eh, México tendría la obligación de proteger a su nacional. Si existe el mismo castigo o también está castigado esa conducta aquí en México, entonces ese mexicano tendría que sancionarse aquí en su país. Entonces, existe una especie de reglas en materia internacional para ser castigado, ¿no? Y repito, ¿no? O sea, aquí se da sobre todo conductas de informática, por su trascendencia, por su conectividad, por su complejidad a nivel internacional, ¿no? Ustedes pueden acceder a la página, por ejemplo, de universidades de otros países, de europeos, incluso pueden bajar legislaciones de países sudamericanos, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos interconexión a través de la red de redes que es Internet. ¿Vale? Entonces, este tipo de colaboraciones que no establece la convención, ¿por qué no los establece? Por algo muy sencillo. Ustedes lo ven la convención, ahí la tienen en el grupo. Si ustedes leen la convención, no establece esta regla. Nada más establece la cooperación entre los países. Pero existen principios precisamente a nivel de derecho internacional que no pueden ser violados. Eh, por lo tanto, eh, no los establece la convención. ¿Por qué? Porque en primera instancia, esta convención va dirigida a la Unión Europea. Y la Unión Europea sí tiene firmados
tratados de extradición. Así como en México, tenemos firmados tratados de extradición a nivel Latinoamérica. Tenemos convenciones de extradición firmados en grupo con Uruguay, con Paraguay, Brasil, Argentina, etcétera. Entonces, en Europa también existen convenios. Pero si México se adhiere, por ejemplo, a esta convención de cibercriminalidad, no quiere decir que ya están solucionados todos los problemas. No, por el contrario, hay mucho que hacer en materia de legislación y además de eh, firma de tratados en materia de extradición con esos países europeos. Porque si bien es cierto que México tiene tratados internacionales en materia de extradición con varios países, o sea, porque debe haber un tratado bilateral, por ejemplo, México-Italia, México-España, sí existe un tratado de extradición bilateral, pero no a nivel de grupo. Solamente a nivel de grupo es aquí en Latinoamérica. Europea lo tienen a nivel europeo, ¿sí? Entonces, sí, no es tan sencillo, no es como lo señalan ciertos expositores, decir, bueno, no lo hemos firmado y queremos que México lo firme y se acaban los problemas. No, también se tiene que revisar que tengamos la legislación completa y tengamos que firmar todos los convenios de extradición a nivel internacional con todos los países. O bien que se haga adherirnos al convenio europeo de extradición. ¿Vale? ¿Cómo podemos ver esto? Pues es muy sencillo. Entramos a internet y buscamos ahí pues tratados internacionales que México ha firmado. Y hay una página incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde tiene enlistado todos los tratados internacionales que México ha firmado. Y son alrededor más de 100, pero menos de 200. Son como 160 tratados que ha firmado México, entre los cuales existen los de extradición, existen, por ejemplo, las convenciones de derechos humanos, de derechos sociales, de derechos laborales, de derechos de los niños y de las niñas, de los derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, es un conjunto de tratados que existen para colaboración. ¿Ah? ¿Queda claro? Muy bien. ¿Qué más? Obviamente, pues también la convención, si ustedes tienen tiempo, lo pueden revisar y pues ver las reglas para adherirse a este convenio, ¿no? El protocolo de adhesión, la aplicación territorial, los efectos del convenio, las declaraciones, cláusulas, reservas, enmiendas, etcétera. ¿Sí? Básicamente, de eso se trata la convención a nivel internacional. Un acuerdo entre los países miembros para combatir la impunidad en este terreno de la cibercriminalidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aquí está, por ejemplo, está la página directa hacia la convención, ¿no? Vamos a entrar, le voy a dar un clic. Vamos a esperar ahorita que se abra. No sé si se alcanza a ver. Déjenme. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver? Sí se ve. Bueno, aquí está, por ejemplo, la página principal de la convención, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí todos los países que lo han firmado y la fecha en que lo firmaron, ¿no? Cuando se firmó fue el 23 de noviembre del 2001. Y aquí está, por ejemplo, Albania se adhirió en el 2002 y lo ratificó en el 2014. Está todos los países europeos y algunos países africanos. Aquí están. Y por ejemplo, Latinoamérica, y está acá más abajo, podemos ver Canadá, por ejemplo, Brasil, Argentina. Está Argentina que lo firmó en el 2018, es decir, estamos hablando de cosas que se están dando en la actualidad, ¿no? Porque es un tema muy actual y con constantes cambios, ¿no? Este tema de la cibercriminalidad.
Está, por ejemplo, Chile en el 2017, Costa Rica en el 2017 y lo ratificó en el 2018. Ecuador, Guatemala, México aparece en la lista, pero no lo ha firmado. Si se dan cuenta, México no lo ha firmado la convención, sigue sin firmar. Y al parecer, pues, así como van las cosas, yo creo que va a tardar un poquito de firmar. Y pues ustedes pueden ver, si tuvieron la oportunidad de los enlaces que les di sobre los ataques que se están dando en línea, pues son miles de ataques o miles de acceso o peticiones que que se dan, ¿no? Ataques no quiere decir que todos los ataques sean exitosos, sino intentos, ¿no? Tentativas, por ejemplo. Perú, si está dentro de este convenio, Filipinas, bueno, se ven países asiáticos. Estados Unidos también están desde el 2006-2017 en esta convención de cibercriminalidad. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Son las 3:40. Vamos a platicar un poquito de la investigación. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Que les iba a comentar sobre la ley, ¿no? La propuesta. Ayer les comenté sobre... Vamos a cerrar. Esto voy a abrir un internet y vamos a pongan así, lo pueden encontrar. La ley de seguridad informática en México. Vamos a buscarlo como propuesta de ley. Propuesta no, es iniciativa. Iniciativa. Ustedes le dan así, aquí está, miren, la primera que aparece es la iniciativa de la senadora Jesús Lucía Tresviña, del Senado de la República, pero esto ya tiene bastante tiempo y aquí está la propuesta. Recuerden ustedes que en el artículo 71 y 72 de la Constitución establece el proceso legislativo, es decir, iniciativa, lo vimos ayer, discusión, aprobación, sanción, publicación, iniciación de vigencia. Entonces, ¿quién puede iniciar las leyes? Bueno, echenle un vistazo al 71 de la Constitución. Lo puede iniciar el Senado, el presidente de la República, miembros del Poder Judicial, me parece, y también cualquier ciudadano, pero debe de reunir cierta cantidad de firmas, ¿no? Es decir, estamos hablando de miles de firmas. Entonces, aquí está la propuesta. Me parece interesante, pero un poquito exagerada. ¿Por qué? Porque pues regula incluso el ciberchantaje, ¿no? Aquí nos habla del ciberchantaje. Entonces, como que no me... Ah, si ustedes le echan un vistazo, por ejemplo, a la legislación internacional, uno de los países que desde mi punto de vista que sí ha progresado en la legislación, porque también es miembro de la convención, es Colombia. Colombia tiene una buena legislación, incluso regula las conductas las conductas de ataque con la utilización de malware, es decir, regula el malware, ¿no? Y se me hace un poco más técnico. Por ejemplo, aquí viene la propuesta de ley, si ustedes lo ven. Aquí viene la exposición de motivos. Es muy interesante. Después viene aquí el Código Penal Federal. Eliminarlo sería, quiere quitar el 211 bis, derogarlo, el que vimos ayer, y crear esta ley de seguridad informática. Y aquí viene que sea su vigencia, que sea a nivel nacional. Aquí establece algunos conceptos, que es un activo de información, activos de tecnología de la información,
amenaza, que es una amenaza, catálogo, ciberamenaza, ¿sí se dan cuenta? Un ciberataque, aquí establece lo que es un ciberataque. ¿Sí se alcanza a ver? Si no, lo hago un poquito más grande. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí, profe. Sí se alcanza a ver. Bien. Entonces les digo, lo pueden bajar en internet, pónganle ahí iniciativa de ley de ciberseguridad. Ciberdefensa, que es el concepto de ciberdelincuencia, aquí lo establece como actividades que llevan a cabo individuos, realizan, que utilizan como medio o como fin a las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Ciberespacio también lo están definiendo. Ciberseguridad, datos informáticos, toda aquella representación de hechos, información o conceptos expresados de cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute una función. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Esta ley, pues nada más, o esta propuesta es una iniciativa, ni siquiera nadie está obligada a seguirla, ¿no? Datos que son los datos personales. Entonces, maneja una serie de conceptos. Luego viene aquí amenazas contra la seguridad informática. Entonces, el bien jurídico que se protege es la seguridad informática. Entonces, ¿qué es lo que se castiga? Las amenazas. Cuando se tenga acceso deliberado e ilegítimo dentro de un sistema informático con la intención de obtener datos personales. ¿Vale? Pero si se dan cuenta, pues no dice en cuánto vas a castigarse, ¿no? Y también que es una ciberamenaza, actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria a través del ciberespacio. Bueno, aquí ya estamos tipificando o creando un tipo penal a través de varios tipos penales, como el espionaje, el sabotaje, el terrorismo. Entonces, si se dan cuenta, está un poco muy, es inexacta esta tipificación, ¿no? Pues lo que da lugar a que eh, se presenten problemas en la persecución de estas conductas. Hay otro delito de vulnerabilidades a los sistemas tecnológicos de información, ¿sí? Y más adelante viene sobre lo que les decía, el ciberchantaje, delitos informáticos, la violación a la seguridad informática, etcétera. Yo tengo ahí una presentación, un resumen de todos los delitos que contiene. Y les digo, presenta también el ciberchantaje, así lo llama el ciberchantaje, ¿no? Acoso sexual. Para efectos de la presente ley se entiende por acoso sexual a través de redes sociales y las tecnologías de la información y comunicación al que realiza alguna conducta sexual indeseada por quien la recibe, que explique frases, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual por medio del uso de activos de las tecnologías de información y comunicación. Ya anteriormente señalaron que es un activo de información, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a perder más tiempo aquí en esta ley porque pues al final de cuentas no tiene validez. Pero bueno, se han hecho intentos, ¿no? Se han hecho intentos y pues no ha sido la única. Han habido otras propuestas. La más reciente fue esta. Me parece que fue en el 2017 la iniciativa, ¿no? No sé si aquí lo señala, pero no viene la fecha. Me parece que ya tiene, pues ya pasaron 5 años de esta iniciativa y pues no dio fruto. Incluso la senadora ya no es senadora, ¿no? Entonces quedan allí en el intento de legislar, ¿vale? Vamos a ver rápidamente esta presentación, que es la parte de investigación. No la subí porque no estaba seguro de que nos diera tiempo, pero yo creo que sí nos va a dar tiempo de darle un vistazo. Es esta legislación, no, está bien PDF. Ahorita lo subo a la página, pero lo que quiero que vean es precisamente eh, las técnicas de investigación. A lo mejor alguien les puede recomendar algunas técnicas que son muy válidas,
Sin embargo, bueno, esta presentación se desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Son las recomendaciones que da el mismo código con respecto a la investigación de los delitos. Entonces, rápidamente, son técnicas de investigación y actos de investigación. Nos dice aquí que la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, libre de estereotipos, discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación, lo que yo les decía ayer, que el Ministerio Público está obligado a agotar todas las líneas, tanto de cargo como de descargo. Es decir, si el Ministerio Público, con ayuda de la policía, encuentran elementos que acrediten la inocencia de las personas que están procesadas, pues las tiene que exponer. El Ministerio Público es el representante de la sociedad, no es el verdugo, es el representante de la sociedad. Y la obligación del Ministerio Público es observar los principios constitucionales con respecto al proceso penal. ¿Cuáles son esos principios? Ayer se los comenté. Artículo 20 de la Constitución, esclarecer hechos, procurar que el culpable no quede impune, proteger a la víctima y resarcir o reparar los daños. Son 4 ejes principales. Esclarecer hechos. Nunca dice meter a la cárcel a las personas. Sí, procurar que no quede impune. Pero si en las líneas de investigación se establece que la persona es inocente, pues goza debe de gozar de su libertad como derecho constitucional, ¿no? ¿Queda claro? Ahora, aquí está. El Ministerio Público debe de reunir los indicios para esclarecer los hechos, lo que les decía. En su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal. ¿Qué es el ejercicio de la acción penal? Llevarlo ante un juez, ante un órgano que es el que va a sancionar. El Ministerio Público solicita que se castigue. ¿Quién castiga? El juez. ¿Vale? Nadie más. Adicionalmente, el juez tiene esta facultad de castigar. Lo único que puede imponer penas, modificarlas y anularlas es un juez. Es un órgano jurisdiccional o un tribunal de enjuiciamiento, como quieran verlo, pero debe pertenecer al Poder Judicial. ¿Sale? El Ministerio Público solamente es el encargado de acusar, de investigar, de procurar que se repare el daño, etc. ¿Cómo inicia un proceso penal? Pues con la denuncia o la querella. Bueno, las técnicas de investigación. ¿Cuáles son esas técnicas? Cadena de custodia, aseguramiento de bienes, decomiso, actuaciones de la investigación que no requieren autorización de un juez y también actos de investigación que sí requieren autorización de un juez. ¿Quién es ese juez? Pues el juez del proceso penal. Recuerden ustedes que en el proceso penal existen 3 tipos de jueces. 1, el juez de control. 2, el tribunal de enjuiciamiento. Y 3, el juez de ejecución penal. Entonces son 3 órganos jurisdiccionales que intervienen diferentes en un proceso penal. ¿Vale? Entonces, estas son las técnicas de investigación. Rápidamente, vamos a entrar a la cadena de custodia. Lo leímos al principio de la unidad 5, la cadena de custodia en materia de informática. Básicamente establece el procedimiento del indicio, el procesamiento del indicio, procesamiento del indicio, su traslado, su análisis, su almacenamiento y el traslado para la presentación ante el juez, es decir, en los juicios. Esa sería la cadena de custodia. Es decir, todo el registro, todas las técnicas de protección de los elementos probatorios. ¿Vale? Y aquí vemos cómo inicia, ¿no? La localización, descubrimiento, aportación, se detecta, se preserva, se conserva, se entrega a la autoridad competente y se identifica, se
se documenta, se embala, se protege, es lo que comprende la cadena de custodia, que ustedes van a salir expertos, ¿no? Porque creo que llevan una asignatura, toda una asignatura sobre cadena de custodia. Entonces, ¿qué les puedo decir, no? El traslado, el análisis en campo, el análisis en laboratorio, en instituciones especiales como por ejemplo la universidad, que puede prestar tanto personal como equipo especializado para como apoyo en la procuración de justicia, ¿no? Técnicas como ustedes lo han visto de recolección, de volcado, de imagen forense, todo este tipo de técnicas debe de estar registrado a través de esta técnica de investigación como la cadena de custodia. El almacenamiento en la bodega de indicios. Bueno, aquí se establece algo interesante, la bodega de indicios. Ya seguramente alguien les ha de haber comentado, pues que nunca existió, ¿no? El Ministerio Público ahí en su escritorio, en el cajón de abajo, ahí donde tiene la torta y su refresco, ahí tiene el arma de fuego, ¿no? Que como medio comisivo de un homicidio, por ejemplo. No, ahora ya se procura precisamente sea más técnico, porque exige, ¿no? Exige, la misma ley exige el resguardo de esta, para evitar, pues, como prácticas como las que ustedes han escuchado, ¿no? De sembrar evidencia, de corromper datos, de modificar, adecuar. Entonces tenemos elementos en materia informática, pues ya los vimos, que ayudan precisamente a esta cadena de custodia, ¿no? Y obviamente, pues, ¿sobre qué? Sobre indicios, elementos materiales para que se van a llevar a juicio. Aquí tenemos precisamente el camino que sigue estos elementos, el registro de cadena de custodia. Este registro es el que propone el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia, ¿no? Donde vienen los campos a llenarse. Y obviamente lo más importante, el registro de todos los que intervienen en este trayecto, en este procesamiento. Aquí está, sus firmas. ¿Sí queda claro? Muy bien, esas son las técnicas de investigación. Entonces, el aseguramiento de bienes, entonces existen técnicas cuando los bienes son manejables o bien bienes que no se pueden trasladar. Por ejemplo, para nuestro caso, si ustedes van a hacer una investigación, por ejemplo, de intervención de comunicaciones, como ayer la comenté, pues tenemos que acudir al apoyo de los operadores. En este caso, quienes son en México, los que tienen mayor cobertura, pues lo ven en la tele, ¿no? Telmex y Telcel. Hasta donde yo me quedé, si habían 80 millones de usuarios, el 80% lo tenía Telcel, ¿no? Es decir, el 20% lo tienen otros operadores. No sé ahorita con los nuevos, la nueva ley y legislación que existe sobre la preponderancia, ¿no? Entonces, no sé si haya habido migraciones a otras empresas, o todavía hay hegemonía de estas dos, ¿no? De Carlos Slim, que es América Móvil a nivel Latinoamérica, México como Telcel, parte de América Móvil, y Telmex en la parte fija y acceso a Internet alámbrico, ¿no? Empieza vía fibra óptica. Entonces es la que más tiene cobertura. Y por lo que he escuchado, a algunos peritos es que Telmex siempre ha colaborado, ¿no? Entonces, mientras esté Telmex en la red de telecomunicaciones, yo creo que no puede haber obstaculización en la investigación, ¿vale? Pero ¿qué más podemos hablar? Bueno, cadena de custodia, aquí está la definición, control y registro de los elementos probatorios. Es decir, con el objeto de que no pierdan ese valor, ¿sí? Que no haya duda de su origen. El aseguramiento de bienes, bueno, pues aquí también existe la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece las técnicas para manejo y aseguramiento de bienes, ¿no? Por ejemplo, objetos de gran tamaño como naves, aeronaves, vehículos, automotores, máquinas, grúas, y para el caso de nosotros, centrales
centrales telefónicas, o bien bases de datos, o servidores. Entonces, es imposible llevar los servidores a un lugar. Entonces, tenemos que hacer uso de estas técnicas que están establecidas en la ley. No son obras ni recomendaciones de peritos o alguien que tenga mucha experiencia. No, vienen en la ley. Entonces, lo primero que tenemos que ver, qué nos dice la ley en cuanto al tratamiento de este tipo de elementos. Entonces, cuando son muy grandes, lo que se tiene que hacer es videograbarlos, fotografiarlos, y queda claro. O cuando en este caso, peligrosos como explosivos o similares, bueno, tienden que ser tratados y examinados de una manera muy especial. ¿Sí? El decomiso solamente se va a dar cuando existe una sentencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a la autoridad judicial, mediante sentencia, procede el decomiso. Es decir, pues en este caso los bienes asegurados entran al poder del Estado, ¿no? ¿Para qué? Para el fondo de reparación del daño a las víctimas de delitos. Recuerden ustedes que no siempre las víctimas eh, logran lo que establece la Constitución, que es la reparación del daño. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de las veces los perpetradores, los sujetos activos, pues están privados de la libertad y no pueden reparar el daño. Existen formas de reparación del daño. Ustedes le echan un vistazo a la ley nacional de sanción penal. Allí establece que una vez dictada la sentencia, bueno, el juez establece cuál es la sanción. Dicen las tres sanciones: la pena privativa de la libertad, dos, la reparación del daño, y tres, la, la multa del Estado, que cobra el Estado. Son tres. Pero ¿cómo le va a hacer este tipo si está privado de la libertad? Bueno, se le da aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a través de la vía del derecho fiscal, del crédito fiscal, bueno, se procede a cobrarle a esta persona. ¿Qué quiere decir esto? Que existen recursos administrativos, como por ejemplo el embargo, eh, para que a través de los bienes que tiene esta persona, pues se aseguren y se rematen para el pago de las víctimas. En caso de que no alcance, bueno, existe un fondo. ¿De dónde sale este fondo? Pues de los decomisos, ¿no? De las casas que se aseguran en los secuestros, de los medios comisivos, de los autos. Hace poco, hace como 3 años más o menos, se detuvieron a unos ciberdelincuentes no me acuerdo si, me parece, creo que tendríamos que, a manera de ratificarlo, en Guanajuato, se aseguraron autos último modelo, que se dedicaban a robo de tarjetas de crédito, a clonación de tarjetas de crédito, a hacer transferencias interbancarias, etcétera. Aquí en México los aseguraron. Bueno, veanlo ustedes, ahorita si quieren lo buscamos en internet, y aquí y hay esta fotografía, ¿no? De los autos últimos modelos que les aseguraron a estos sujetos. Bueno, pues esos autos pues, obviamente se rematan, ¿no? Ahora, a la institución que se le ha dado el nombre en este sexenio, al Instituto para devolver al pueblo lo robado, ¿no? Dicen así. Bueno, pues esto es gracias al decomiso, ¿no? Bueno, ahora volvamos a las técnicas de investigación que no requieren autorización del juez de control. Con relación a nuestro tema, es la aportación de comunicaciones entre particulares. No requiere esa autorización. ¿Por qué? Porque una de las partes que intervienen en la comunicación lo aporta. Entonces, no requieres permiso judicial. ¿Por qué? Porque lo está haciendo aportado. Pero cuando no, entonces sí se requiere la autorización. Es decir, ¿cuál? ¿Cuándo? En la intervención de las comunicaciones privadas. Bueno, también en la exhumación de cadáveres, orden de cateo, toma de muestras de fluido corporal, reconocimiento o examen físico de una persona, etcétera. Pero para nuestro tema, en la intervención de comunicaciones privadas, sí se requieren
autorización de un juez. Ahora, vayamos rápidamente a qué se refiere a una intervención. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 291, establece la intervención de las comunicaciones privadas y nos dice, la intervención de comunicaciones privadas abarca todo sistema de comunicación o programas que sean resultado de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, los cuales se pueden presentar en tiempo real. Realmente, fíjense bien, el tema de la intervención de las comunicaciones es un tema muy interesante, muy, muy atractivo incluso para alguna tesis, ¿no? Yo una vez vi una tesis a nivel doctoral, pero de España, ¿no? La revisé y, bueno, me pareció un poquito, sí, pero como era una tesis en materia de derecho, no muy técnica, entonces sí hay bastantes preguntas, dudas con respecto a lo que es realmente una intervención de comunicación privada, ¿no? Entonces, para aquellos que buscan algún día un tema de tesis, yo creo que el tema de la intervención de las comunicaciones es bastante rica, ¿no? ¿Por qué? Porque hace un momento yo les comentaba, les explicaba sobre el tema de las intervenciones telefónicas, pero solamente es un tema. Aquí nos dice la ley que abarca no solo las conversaciones telefónicas, sino abarca la intervención del intercambio de datos, del intercambio de informaciones, intercambio de audio, de videos, mensajes. Imagínense ustedes un capítulo donde primero tengan como marco teórico establecer qué es un video, qué es un audio, qué son grabaciones, qué son archivos electrónicos, datos, un capítulo 2 donde establezcan, por ejemplo, temas como la legislación en materia de intervenciones, el 16 constitucional, que establece como garantía que todas las comunicaciones privadas son inviolables y cuáles son sus excepciones. Y después un capítulo ya a nivel técnico, cómo se realiza esta intervención. Y uno donde como que es la cereza del pastel, cómo se investigan estas conductas, ¿no? O cómo se puede acreditar que hubo una intervención de una comunicación. Cosa que pues a mí también me gustaría conocerlo, ¿no? Cómo se acreditaría. ¿Por qué? Porque siempre van a ver ustedes, perdón, un segundo. Tantita agua. Siempre van a ver ustedes que el resultado nada más, que alguien intervino, por ejemplo, una comunicación de voz. El caso de los servidores públicos, por ejemplo, el presidente del INE, ¿no? Que fue publicada una conversación particular, privada, ¿no? Donde llamó jefe Apache a un indígena, ¿no? Entonces, sea broma o sea eh, para desacreditarlo políticamente o lo que sea, ahí ya se cometió un delito. Ahora, ¿cómo se investiga? ¿Cuándo? Porque pues nada más se difunde en las redes sociales, ¿no? Ahora, ¿qué registros tendríamos para seguir la pista de esa conversación? Hace poco una diputada dio a conocer una conversación telefónica me parece, entre el fiscal general, pero ahora creo que una panista, ¿no? Y que es profesora de la Facultad de Derecho, ¿no? Xochitl Gálvez, o algo así. Ahora, ¿ella cómo obtuvo esa conversación? Porque en sí es un delito, ¿no? Ya lo vimos ayer, el tipo penal. Bueno, sería interesante, porque sabiendo la fecha y sabiendo es decir, imaginen esto, fue una conversación telefónica entre dos personas. Bueno, ¿quién la dio quién la publicó? Dos, ¿quiénes intervinieron? Entrevistar a los dos que intervinieron, qué sistema utilizaron en esa conversación y cuándo fue la conversación. Teniendo yo creo que la fecha, la hora y los operadores se puede obtener, siempre y cuando
no haya pasado demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver, el tiempo, la temporalidad que tienen los operadores de conservar la información, porque no está ahí eternamente. Entonces, vamos a ver ahorita de qué trata esto. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué más dice el 291? También se requerirá autorización judicial en los casos de extracción de información. Era lo que yo les decía. Si alguien aporta su propio teléfono, pues no requieren, porque sería una técnica de investigación que no requiere autorización judicial. Pero si no lo aportó voluntariamente, sino que se lo aseguraron, en el caso de la delincuencia organizada o de que aseguran los teléfonos y nada más los analizan, entonces ahí estarían violando la ley y un derecho humano. Y por lo tanto, pues todo lo que se desprende de ahí vendría a estar contaminado, ¿no? Conforme a la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿no? Toda, debiera ser ilícita. Entonces, ¿qué más dice la ley? También se requerirá autorización judicial en los casos de extracción de información, la cual consiste en la obtención de comunicaciones privadas, datos de identificación de las comunicaciones, así como la información, documentos, archivos de texto, audio, imagen, video, contenidos en cualquier dispositivo, accesorio, aparato electrónico, equipo informático, aparato de almacenamiento, y todo aquello que pueda contener información. Eso quiere decir que antes de que ustedes hagan un volcado de memoria volátil, antes de que ustedes hagan una imagen forense de un disco duro, de una memoria USB, requiere, uno, ser aportado por alguna de las partes, o dos, una autorización judicial. Ahí está la ley. Y si no se observa esto, en la audiencia intermedia del proceso penal que verán ustedes, cuando las partes ofrecen la prueba, ahí se puede analizar su ilicitud o legalidad de esta prueba, porque puede ser desechada. Recuerden ustedes que el camino de la prueba es ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración para ser tomada como prueba al final. Entonces, repito, ofrecimiento. ¿Quién las ofrece? Las partes. Admisión. ¿Quién las admite? El juez. Desahogo. ¿Quién las desahoga? Las mismas fuentes, el testigo, el perito, el documento, frente al tribunal de enjuiciamiento. Y finalmente, la valoración. ¿Quién las valora? El tribunal de enjuiciamiento. Y que va a servir para decidir si la persona es culpable o es inocente. Entonces, si se dan cuenta, si dentro del ofrecimiento, porque acuérdense que el proceso penal es adversarial, dentro de este ofrecimiento, una de las partes alega que no se observó el proceso que establece el Código Nacional, es decir, que el volcado de memoria se realizó sin la autorización judicial, porque así lo establece el 291. Estaría violando una comunicación. Vean la importancia. Por lo tanto, o por lo menos, fíjense bien, por lo menos se tacharía a esta prueba que se está ofreciendo como ilegal. Es decir, violó una norma procesal, por lo tanto es ilegal. Si no es que se eleva a una violación a nivel constitucional, que es el caso, porque todas las comunicaciones son privadas. Y aquí tanto la ley como la Suprema Corte lo ha dicho. También se considera comunicación privada esto, la extracción de datos, si no ha sido aportada voluntariamente. ¿Sí se comprende el alcance? Artículo 301, colaboración con la autoridad. Eso era lo que les decía. Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención deberán colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichos actos de investigación de conformidad con las disposiciones aplicables.
Yo les decía ayer que la Ley Federal de Telecomunicaciones, sí, en su título octavo, ahorita lo vamos a ver, pero también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 301, está el deber de colaboración. Entonces, aquí está el fundamento legal para requerirle a los titulares de estos permisionarios o concesionarios de telecomunicaciones esa colaboración. No hay excusa porque están obligados, porque la ley obliga a todos los ciudadanos. ¿Sí? Si, siempre los he dicho, si vivimos en un mundo normativo existen diversidad de normas, ¿no? Normas sociales, normas éticas, normas morales, normas religiosas, normas jurídicas. Existen muchas normas, pero a diferencia de todas, la jurídica es obligatoria. Todos estamos obligados a observar la norma jurídica, todos. ¿Sí? Entonces, aquí está precisamente, dice, asimismo deberán contar con la capacidad técnica, ¿quiénes? Los operadores, indispensable que atienda las exigencias requeridas por la autoridad judicial para operar una orden de intervención de comunicaciones privadas. Artículo 303. La localización geográfica en tiempo real. Cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenido de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, el procurador o el servidor público en quien se delegue la facultad podrá solicitar al juez de control del fuero correspondiente, en su caso, por cualquier medio, requiera a los concesionarios de telecomunicaciones o los autorizados o proveedores para que proporcionen con la oportunidad y suficiencia necesaria a la autoridad investigadora la información solicitada para el inmediato desahogo de dichos actos de investigación. ¿Sí? Para la localización geográfica. ¿Y cómo se localiza una persona a través de la red celular? Pues todo lo vimos en los videos, que la red celular está a nivel nacional, incluso internacional, a través de celdas, ¿no? Así, hipotéticamente son celdas hexagonales, que básicamente ya en real son puras circunferencias, porque ese es el alcance que tiene una radio base. Todo está el territorio mexicano dividido en estas circunferencias. Bueno, y también vimos que un móvil se amarra, se enlaza a tres o varias radiobases simultáneamente, lo que vimos en la lista de vecinas, los neighborhood list o algo por el estilo. Entonces, simultáneamente. Entonces, la triangulación es que con tres radiobases podemos ubicar la posición exacta del móvil, no de la persona, del móvil. Porque existen fórmulas que con base a la distancia y a la frecuencia que se utiliza, se calcula, repito, con base en la potencia de recepción. Y vimos con nuestra práctica los niveles de potencia. Con base a la potencia y la frecuencia, se puede calcular la distancia. ¿Sí? Son fórmulas muy simples. Entonces, si yo sé la potencia que me recibe una radiobase y la potencia de otra radiobase y la potencia de otra radiobase con referencia a un móvil que está en medio, puedo calcular, si se conozco la frecuencia, puedo calcular la distancia de cada una de ellas. Entonces, triangulando esas tres, puedo calcular con un margen de error su posición de este móvil. ¿Vale? Siempre y cuando el móvil no tenga activado su GPS, porque si tiene activado el GPS, sería otra manera de geolocalizarlo, ¿no? El sistema de GPS es a través de satélites de órbita baja.
¿no? Que rodean la Tierra. Entonces, sería un sistema muy diferente al de telefonía celular. Entonces, con base en la triangulación, y no es como dice un juez, de hecho hay un video, al rato se los pongo ahorita, de un juez que explica la triangulación, es algo erróneo. Entonces, si se dan cuenta, ahorita lo pongo para que se den cuenta que hay mucha tarea que hacer con base en la tecnología. Porque si un juez le fueron con el chisme de cómo es la triangulación y así lo explicó, pues está mal, ¿no? La triangulación es como les acabo de decir, ¿no? Con base en la posición de 3 radiobases que rodean al móvil y la potencia que ellas reciben del mismo móvil y la frecuencia, podemos calcular la distancia, pero no nada más la distancia, se calcula nada más la distancia, no la dirección. Por eso les digo que es triangulación. Si yo sé que está de mi radiobase a 2 kilómetros y la otra está a 4 kilómetros y la otra está a 5 kilómetros, entonces yo trazo 3 líneas y donde convergen las líneas es posible que esté allí el móvil. ¿Sí se explica? Y no como lo explica este juez. Este juez dice, no, es que el móvil manda la señal a una radiobase. Esta radiobase manda la señal a otra radiobase. Y esta le manda a otra radiobase, porque son 3, por eso es la triangulación. Eso no es la triangulación. Eso me preocupa porque entonces quien desahogó una prueba para explicar lo que es la triangulación, o lo explicó mal, o no sabe, o el juez lo comprendió mal. ¿Sí se explica esto? Entonces, por eso les digo, es interesante este tema, ¿no? Y hay mucho que investigar y que proponer al respecto. Excepcionalmente, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona, fíjense bien, aquí está la excepción, o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión, delincuencia organizada, el procurador, es decir, el Ministerio Público, o el servidor público en quien se delegue la facultad, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará, eso es sin permiso, ordenará directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de telecomunicaciones contenidos, quienes deberán atenderla de inmediato en la suficiencia necesaria, con la suficiencia necesaria. Fíjense bien, la misma ley establece esa excepción a la regla, es decir, solamente en casos de urgencia, ¿vale? Es como la detención de caso urgente, ¿no? Que van a ver después. Muy bien. Además del Código Nacional, también la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en su título octavo la colaboración con la justicia y básicamente establece los mismos lineamientos. Dice el artículo 189 de esta ley, los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso los autorizados y proveedores de servicios están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado, fundado la ley, un artículo de la ley que los obliga. Y hay varios, la Constitución, el Código Nacional y esta misma ley. Y los motivos, es decir, debe haber una investigación, una carpeta que esté abierta. Esos son motivos suficientes para colaborar de la autoridad competente en los términos que establezcan la ley. ¿Está? Están obligados a obedecer. Los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso los autorizados deberán colaborar con las instancias de seguridad. Ok, ya lo vimos en qué términos. Pero, ¿en qué va? ¿Cuál es la base de esta colaboración? En conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad que permitan identificar con precisión los siguientes datos. Fíjense bien, ¿eh? Es decir, a conservar los datos de los usuarios. ¿Y dónde los conservan ya técnicamente? Existen bases de datos que tienen los concesionarios que se llaman HLRs, Home Local Register, donde están todos los datos de los usuarios. Y
yo les comentaba a algunos de ustedes en las clases que tienen esos datos sí o sí porque tienen que cobrar. Es decir, ¿de qué manera puede cobrarte, por ejemplo, Telmex, una llamada de larga distancia? Si te dice, ¿sabes qué? Te voy a cobrar 100 pesos por la llamada que hiciste a Europa. Y el usuario dice, niega que haberla hecho. ¿Cómo te demuestra Telmex que sí la hiciste? Con los registros que tiene. Por lo tanto, técnicamente sí es factible que los operadores conserven esta información desde el origen hasta el destino de la comunicación. O sea, sí es posible. ¿Y dónde están? Los tienen guardados. Ahora, los tienen guardados con el objeto de cobrar el servicio, ¿sí? Entonces, no hay, técnicamente sí es alcanzable y saber desde dónde se originó una llamada telefónica. O no una llamada, a lo mejor ustedes van a decir, o una conexión de un punto a otro punto, ¿no? ¿Vale? Entonces, sí es factible, los concesionarios lo tienen y la ley los obliga a conservar ese registro. Ahora, fíjense bien, ¿qué registro deben de contener? La ley les dice nombre o denominación social del usuario, el tipo de comunicación, ya sea llamadas prepago, llamadas postpago o redes virtuales para empresas o redes o red inteligente, se le llama, red inteligente o servicios de conmutación privada. Entonces, existen muchos servicios que a lo mejor muchos no los conocíamos, pero el proveedor los maneja de esa manera, porque no es lo mismo darle un servicio a cualquier ciudadano mortal como nosotros a una empresa, a, un, a, a una flotilla de operadores, ¿sí? O a servicios de seguridad pública, ahorita que está pasando la publicidad de seguridad pública, ellos también pueden tener servicios de telefonía especial con costos y cobros especiales y que nada más tengan acceso a ciertos números telefónicos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, toda esa información lo tienen los concesionarios. Nosotros no tenemos acceso. Si alguien nos pone a investigar sobre triangulación de una llamada o registros de llamadas, o si no lo sacan del teléfono móvil, como lo vimos en los videos, durante el curso, lo tienen que sacar o solicitar al operador. Ellos necesariamente lo deben de tener, porque ahorita vamos a ver la temporalidad. ¿Qué otros datos necesarios para rastrear, identificar el origen y el destino de las comunicaciones? Ellos lo tienen. Llámese Movistar, llámese AT&T, Altan Redes, todos los operadores que ya han salido últimamente. Identificación y características técnicas de los dispositivos, la ubicación digital y posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, la obligación de conservación de datos. ¿Sí? Por eso también es importante que recordemos que el año pasado salió una iniciativa para registrar, crear la base de datos del registro telefónico o algo por el estilo, donde estén todos los datos, incluso hasta datos más personales. Ayer lo comentaron ustedes, que son los datos digitales, no me acuerdo cómo, por favor ayúdenme a recordar, son los datos cuando te sacan identificación del iris, del dactilares, incluso de la voz, ¿no? Los datos biométricos. Datos biométricos, exactamente. Entonces, esta era la intención de tener todos esos datos para identificar y colaborar con la justicia. O sea, hay justificación legal para elaborar esa base de datos. Y qué interesante sería, ¿no? Porque estaríamos operando como el FBI, como lo hacen, bueno, en las películas, ¿no? Hay una serie que luego que la pasaron hace poco, no sé si lo sigan pasando, en la tele abierta, Canal 7, se llama FBI, ¿no? FBI. Entonces ahí en una sala de operaciones identifican a todos, ¿no? Y lo curioso es que en todo el Estados Unidos siempre hay cámaras, hasta en los automóviles, en los autos de transporte público hay quien llevan cámaras, ¿no? Y pueden localizar con el simple hecho de tener el nombre completo de la persona y saben dónde vive, o las placas del automóvil. Entonces, todos son bases de datos, pero si
como la idiosincrasia mexicana, dicen, no, no, siempre se opone a todo, y vienen los del PAN y vienen los del PRI, todos los a nivel político, y se rehúsan a que colaboren con la justicia a establecer esta base de datos, pues todo se facilitaría con esta información. Si de una cosa adolecía Telcel para solucionar fallas, eran bases de datos. Siempre era el dolor de cabeza, hasta internamente con los operadores. No teníamos base de datos, por ejemplo, de toda la red. Hay veces que había una falla de una fibra óptica y ahí era un batalladero el saber a quién le pertenecía esa fibra óptica, si era de Telmex o era propia, si era un enlace de microondas o si era un enlace de Marconi o algo por el estilo. Siempre era un batalladero conseguir la base de datos internamente en Telcel. O sea, yo lo sufrí porque siempre era eso, tener bases de datos. Ahí era, porque la información era en región, ayer les platiqué a nivel nacional, eran varias regiones. Cada región tenía su propio departamento de ingeniería. Este departamento de ingeniería era muy complicado que compartiera la información. O sea, la información les da poder. Y como nunca les parecía que el control de nivel nacional de la red de Telcel estuviera centralizado aquí en México, ellos no proveían la información. Así como parece que dirían, oye, pero pues eso nomás se ve a nivel nacional con el gobierno, ¿no? La burocracia. No, bien a nivel empresa. Eran problemas con las bases de datos para compartir. O sea, fallaba un equipo, fallaba una línea y hay que buscar la información para reportarla. Si era de Telmex, como proveedor de servicios de fibra óptica, para reportarla. Entonces, Telmex te solicitaba el identificador, era un CISA, un número. Tú lo reportabas con ese identificador y Telmex le daba seguimiento. Entonces, era un problema también con la información. Imagínense ahorita con la Procuración de Justicia. No hay información, pero esta información es electrónica, se guarda en los mismos dispositivos, es decir, es automática, se genera de manera automática. El establecimiento de una llamada a través de toda la red se hace automáticamente y se guarda un registro, se llama CDR, son cédulas de registro de las llamadas. Entonces, les repito, esos CDR se utilizan para cuestiones de tarificación, por lo tanto, sí existen. Ahora, ¿qué más? Para tales efectos, el concesionario deberá conservar los datos durante los primeros 12 meses. Eso es lo que les decía. La ley los obliga a conservarlos durante los primeros 12 meses. Por eso les decía, ¿cómo vamos a investigar una intervención si se publica hoy la llamada que fue intervenida de manera ilícita? Entonces tenemos que ver cuándo se originó esa llamada. Porque si ya se borró dentro de los operadores, porque la ley les obliga los primeros 12 meses en los mismos sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes a través de medios electrónicos. Concluido el plazo de los 12 meses, el concesionario deberá conservar los dichos datos por 12 meses más en sistemas de almacenamiento electrónico. Es decir, primero la base de datos local es como la memoria RAM y después el concesionario tiene que hacer unos backups, lo que hicimos en las prácticas, unos respaldos. Pueden usar varias técnicas y medios. Antes se ocupaban carretes de cintas magnéticas. Entonces, a través, en la central telefónica, en la unidad de entradas y salidas, sistema cómputo, que es el IOG, Input Output Group, tiene acceso para las cintas magnéticas y ahí se guardaban. Entonces se llevaban a lugares especiales, a almacenes especiales dentro de Telmex, a bodegas donde la temperatura, el medio ambiente era muy especial para salvaguardar estos datos magnéticamente. Ahora con las tecnologías de estado sólida, bueno, cambia todo esto, ¿no? Cambia, porque ya les decía cuando teníamos unidades USB de 100 megas, ¿no? Ahora ya estamos hablando de terabytes, o sea, unidades de almacenamiento masivo. Entonces cambia la tecnología, pero los sistemas
Después de 12 meses en el mismo sistema, se tiene que respaldar a medios externos, otros 12 meses. Entonces estaríamos contando con 2 años para poder investigar un delito, pero para poder investigar unos registros de los sistemas de telecomunicaciones por un delito, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Y básicamente, eso es lo que les quería compartir este día. El aspecto internacional, las dificultades que se establecen a nivel de traslado de sujetos que intervienen en los delitos, los candados legales, las, las limitantes que tenemos en México en materia legislativa, y además los puntos que ustedes deben de saber para la colaboración de justicia y que obliga a los operadores. Ahora, a nivel internacional, los operadores, pueden ustedes, por ejemplo, lo que les decía, investigar en un mensaje de WhatsApp. Pueden sacar los mensajes de WhatsApp de los móviles, pero si ya quieren el registro de una llamada o investigar, por ejemplo, de dónde vino un mensaje de Hotmail, de Gmail, todos estos servidores no están en México. Ya lo vimos algunos ejemplos de rastreo y todos nos llevan a Estados Unidos. Hay jurisdicción, y menos cuando no tenemos tratados de colaboración de impartición de justicia. Se complica más la situación. Tendríamos que solicitar la intervención, ya no nada más del Poder Judicial, sino ya de la Secretaría de Relaciones Internacionales, por ejemplo, ¿no? Que debe de estar involucrada para cuestiones de extradición de personas, también en la colaboración de investigaciones. Pero si no hay un tratado internacional que obliga a la contraparte de colaboración, pues se vuelve prácticamente muy difícil concluir o castigar este tipo de conductas. Localmente no hay problemas desde mi consideración, pero ya a nivel internacional, sobre todo que manejamos y dependemos mucho de la tecnología americana, pues se vuelve más complicado. Y no nada más México, ¿no? Volteen a toda la fila que tenemos atrás de países, desde Guatemala, Costa Rica, San Salvador, Venezuela, todo lo que son los sudamericanos, sí, están igual. Todos nos conectamos a Gmail, a Hotmail, los servidores de la UNAM, vimos que la mayoría también, porque es más fácil solicitar o rentar sesiones ya de empresas que poner una empresa, ¿no? O sea, las bases de datos y los servidores, pues muy costosos, muy costosos. Estamos hablando de miles de dólares, ¿no? O sea, una tarjeta de un enlace de microondas, estamos hablando de miles de dólares. La tecnología es muy cara porque no se fabrica en México. Dependemos tecnológicamente del extranjero. Toda la tecnología que yo conocí en Ericsson, en Telcel, en Telmex, viene de Europa, de Asia, incluso Israel. Israel nos vendía celulares, Israel nos vendía enlaces de microondas, los Ceragon. Fíjense, un país bélico que tiene tantos problemas de invasión, de bombardeo, desarrolla tecnología, cosa que no desarrollamos en México. ¿Gracias a qué? A que se compra nada más, ¿no? O sea, gente que la utiliza, es más fácil comprarla que invertir en desarrollo o investigación en México. ¿Vale? Desafortunadamente, la mayoría de los técnicos que egresan a nivel ingeniería, maestría, mejor migran al extranjero, porque en México no hay desarrollo tecnológico. Dependemos mucho de los chinos, de los americanos, de los europeos. Y en tratándose de colaboración de justicia, pues no está en nuestras manos la investigación, ¿no? Se dificulta cuando ya se trata de investigar redes como Gmail, como Facebook, como Metaverso, ¿no? Algo por el estilo, o como WhatsApp. Y, por ejemplo, Telegram, ¿no? Igual, ¿no? Anótenlo en la lista, Telegram, no sé, Instagram, todos esos que están en Estados Unidos, ¿no? Básicamente. Bueno, ya con esto concluyo. Dejo un momento
los últimos minutos por si alguien tiene algún comentario. Esas son las técnicas que también dice la ley, pero bueno, ya nada más sería cuestión de que le echen un vistazo. Voy a subir la presentación, peritajes, aportaciones de comunicaciones, cateo, solicitudes de cateo, intervención de comunicaciones, ya la abordamos. ¿No? Muy bien. ¿Qué les pareció la presentación? Voy a detener el video y